Tras caminar a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. El texto dice que Jesús vio a dos hermanos, ¿no? Andrés y Pedro. Esta es la mirada que Jesús también nos dirige a nosotros, una mirada en la que nos llama, nos llena de entusiasmo, ¿no? Que habrá Cristo visto en Pedro, que dijo, bueno, este va a ser pescador de hombres. Y luego sabemos en el Evangelio de San Mateo 16-18 cómo Cristo lo constituye como la piedra, el fundamento sobre el cual edifica la iglesia, fundamento visible, porque el fundamento es Cristo, ¿no? Por eso le cambia el nombre, ya no te llamará Simón, sino Pedro, piedra, Cefas. Así también Cristo nos dirige siempre a nosotros esta primera mirada de entusiasmo, la mirada del llamado, la mirada que nos otorga una misión. Cuando nos ponemos en oración, qué lindo es saber que el primero que nos llamó y nos eligió para que lo siguiésemos es Él. Siempre. Quien toma la iniciativa, antes que ustedes tomaran la iniciativa de venir a estar aquí con Jesús, Él ya los estaba esperando. Él tomó la iniciativa de querer estar con nosotros. Qué lindo es que nosotros hoy nos dejemos mirar por Jesús de esta manera. Él te llama por tu nombre y te elige y te confirma en la misión para la que te ha elegido, ¿no? Síganme y yo los haré pescadores de hombres. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 5, versículo del 8 al 10, relata el momento unos versículos antes donde Cristo les invita a navegar mar adentro, ya que echen las redes, ¿no? Y Simón le presenta la negativa: Señor, hemos estado bregando toda la noche y no sacamos nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes, ¿no? Y dice que la pesca fue tan extraordinaria que comenzaron a subir los peces a la barca y llamaron por señas a otras barcas, y las barcas casi se hundían, ¿no? Y entonces Simón Pedro, ante esta pesca milagrosa, se postra ante Jesús y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Ante esa mirada amorosa de Jesús, Pedro se sentía avergonzado, ¿no? Se reconocía un pecador. Y Jesús le dice: no temas, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres, ¿no? No temas. Ante esta primera llamada de Jesús en la que Él nos llama a trabajar en su reino, y más que su reino, porque por ahí uno de su reino le parece algo abstracto, ¿no? Como una organización. Nosotros trabajamos por el Rey. Es el Rey el que dio su vida por nosotros, es el Rey el que nos llama, Él es el que nos elige. Pues nosotros nos sentimos avergonzados porque reconocemos nuestra fragilidad, nuestra miseria, nuestra nada. Y Jesús dice: no temas, no temas, ¿no? De ahora en adelante serás pescador de hombres. La segunda mirada de Jesús la podemos meditar en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, versículo 56 en adelante. Y esta sí es una mirada distinta, una mirada dolorosa de Jesús. Ustedes recuerdan que Pedro le había prometido a Jesús que él daría la vida por Cristo. Incluso dice: aunque todos estos te abandonen, refiriéndose a los demás apóstoles, yo no te abandonaré, yo daré mi vida por ti, ¿no? Pecó de soberbia, de presunción, de creer que él jamás iba a fallar, ¿no? Lo que nos suele pasar a nosotros muchas veces, ¿no? Y Jesús le dijo, le advirtió: con que darás la vida por mí, te aseguro que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Cuenta el Evangelio que
Pedro negó al maestro. Vamos a leer el texto porque tiene algún detalle bonito. Dice, después de arrestar a Jesús, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y le dijo, «Este hombre estaba con él». Pedro lo negó, diciendo, «Mujer, no lo conozco». Poco después, otro lo vio y dijo, «Tú también eres uno de aquellos». Pero Pedro respondió, «No, hombre, no lo soy». Alrededor de una hora más tarde, otro insistió diciendo, «No hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo». «Hombre», dijo Pedro, «no sé lo que dices». En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho, «Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Palabra del Señor. Aquel Pedro que había prometido a Jesús que daría la vida por él, ¿no? Lo seguía de lejos. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que seguimos a Cristo de lejos? De lejos porque no oramos como deberíamos, de lejos porque no meditamos su palabra, no nos acercamos a los sacramentos que nos unen en comunión estrecha con Cristo. Qué bueno es preguntarme, ¿no estaré siguiendo a Cristo de lejos? Pedro tenía frío y por eso se acercó al fuego. Cuando seguimos a Cristo de lejos, nuestra alma se enfría. Yo muchas veces les digo a los chiquitos, no dejes la confesión frecuente porque se te enfría el corazón. Cuando uno sabe que ofendió a Dios y se vuelve a confesar, despierta el fervor, las ganas de seguirlo, pero cuando uno va postergando la confesión, se nos va enfriando el corazón. Pedro tenía frío y negó a Jesús 3 veces, hasta con insultos, incluso diciendo, ni siquiera lo conozco, que es la expresión del mayor desprecio, porque si hubiese dicho, sí, lo conozco, pero no quiero saber nada con él, al menos estaba expresando una cercanía, lo conocía. Ni siquiera lo conozco. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos como si no lo conociéramos a Cristo? No lo hacemos parte de nuestras vidas, de nuestras decisiones. En el testimonio pareciera que no lo conociéramos, ¿no? Negó 3 veces a Jesús y dice el Evangelio que justo salía el Señor, cantó el gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho y Jesús, dándose vuelta, es decir, se dirigía hacia un lugar, pero dirigió la mirada explícita a Pedro, miró a Pedro. No le dijo nada, solo lo miró. Pedro recordó las palabras que el Señor le había dicho, «Hoy antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces», y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Cómo habrá sido esa mirada de Jesús? No cabe duda que fue una mirada de amor, también de un sano reproche al amigo, aquel a quien Cristo le había confiado tanto. ¿Cómo habrá sido esa mirada de Jesús? Una mirada también cargada de misericordia que lo despertaba a arrepentirse y a volver a Él. Lo bueno que Pedro lloró amargamente su pecado. Dice, lloró amargamente, no fue un llantito, una lágrima sentimental, ¿no? Lloró amargamente. A nosotros nos hace falta eso, no tener miedo de mirar a Cristo, mirarlo y decirle, Señor, ¿cuántas veces te he negado?
Es sintomático cuando uno, así como pasa con los chicos, ¿no? Hicieron una macana y se avergüenzan y no quieren mirar a los ojos, ¿no? Se esquivan la mirada, ¿no? Mucha gente se aleja de la oración, de la iglesia, de la misa, ponen miles de pretextos, pero en realidad muchas veces sucede que es porque en realidad no estoy llorando amargamente mi pecado. No tengo el valor de dejarme mirar por Jesús, dejar que su mirada me penetre y me transforme. Y estoy esquivando la mirada de Cristo. Entonces incluso voy a misa, me pongo bien lejito, cosa que mientras más lejito mejor, y si puedo salir corriendo, salgo corriendo, y ya no quiero rezar como antes, me alejo, es sintomático, ¿no? Pero hay que quebrar el orgullo. Aquí Pedro, que había sido tan presuntuoso, Señor, yo daré mi vida por ti, quebró su orgullo, experimentó su debilidad, su cobardía. Se arrepintió, pero confiando, no desesperó. Judas también sabemos que cometió un grave pecado, pero el problema de Judas es que desesperó, no creyó en la misericordia de Dios. No lloró amargamente su pecado, se avergonzó, como muchas veces nosotros nos avergonzamos, ¿no? Pero la soberbia nos lleva a pensar de que mi pecado es tan grande que ni Dios lo puede perdonar, ¿no? Y no confiamos en su amor, que es lo que más ofende a Dios. Y sabemos cómo terminó Judas, ¿no? Se quitó la vida. Ayer en la homilía meditábamos sobre qué importante es reconocer nuestras faltas. El mundo de hoy nos hace creer que nosotros no somos responsables del mal que hacemos. Como aquello del Chavo del Ocho, lo hice sin querer queriendo, ¿no? Donde no nos hacemos del todo responsables de nuestros errores y pecados. Siempre la culpa la tiene el otro, las circunstancias, lo que me toca vivir, lo que me pasó, las heridas de mi pasado, la suegra que me tocó, no sé. Siempre el cura que tengo en la parroquia, siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? No asumo de que cuando yo cometo un pecado, creo dos cosas. Soy creador de dos cosas. Tengo ese poder de crear dos cosas. Así como cuando uno hace algo bueno, también crea dos cosas. Uno crea el mal que hace. Cuando yo hago daño, hablé mal del prójimo, por ejemplo, no queda en un errorcito, ya está, pasó, sino que eso tiene repercusión, mucha repercusión. Y creo un mal espíritu, un mal concepto de ser humano, un chismorrerío, murmuración, ¿no? Pero también creo dentro de mí algo que se llama culpa. Y mucha gente, hoy muchos psicólogos, no todos, pero muchos psicólogos modernos, combaten esa culpa, diciendo, no, quítate la culpa. Claro que no hay que vivir en una actitud de una culpa enfermiza, ¿no? Como si yo fuera culpable de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Sino que tengo que asumir la culpa. Y la manera de poder destruir esa culpa que me hace daño, que me lastima, que me mata interiormente, es justamente reconociendo la culpa, no negándola. Y reconocer la culpa es el acto de libertad más grande que un ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque yo libremente asumo mi error y es como que me cruzo de bando. Si estuve del lado del mal, ahora me cruzo del otro lado y digo no, sé que hice mal, sé que obré contra el bien, contra la belleza, contra la bondad y me acuso. Es un acto de plena libertad. Es como quien se cambia de equipo conscientemente. Yo soy de River, pero ayer ganó Boca y ganó bien 3-0. Bueno, está bien. Admito que ganó 3-0. Parecería ser que me pongo del otro bando, pero no, admito esa verdad. Y cuando yo asumo la culpa, ¿qué despierta en mí? Despierta en reconocimiento, reconocer la culpa, despierta el arrepentimiento. Pedro lloró amargamente. El arrepentimiento me lleva a pedir perdón. Pedro, con su mirada, también suplicó el perdón de Dios.
y me lleva a recibir el perdón. Y solo Dios tiene el poder de sanar las heridas de mi pecado y de quitarme la culpa. Solo Él. Pero hasta que yo no la reconozca, la culpa seguirá ahí en mi corazón lastimando, lastimando y pesando. Pedro reconoce, se arrepiente, pide perdón y es perdonado. Ese es el camino. Ese es el camino. Y Dios tiene el poder, como ser creador, de aniquilar aquello que es malo. Tú hiciste y cometiste un grave pecado en tu vida, del cual te arrepientes, te dueles, y Dios tiene el poder, cuando tú te arrepientes y de verdad pides perdón, de quitar eso, de destruir eso, de incluso sacar bien del mal que hiciste. Solo Él tiene ese poder. Porque fíjense ustedes cuánto sacó de Pedro, ese Pedro que negó al Maestro, luego lo convierte en un apóstol generoso, entregado, que hasta dio la vida por Cristo en la cruz. Dios sabe sacar arrepentimiento, humildad, generosidad de nuestros propios errores. Por eso, dejemos que Cristo también hoy nos mire con esa mirada que nos invita al arrepentimiento. Dejemos que Él ilumine lo más profundo del corazón, donde está la raíz de nuestros pecados, porque la sanación de nuestra alma no pasa solo por actos externos, superficiales, sino que debe comenzar dentro, en el corazón. Jesús dice, del corazón brotan las malas intenciones, las malas palabras, la fornicación, el adulterio, los homicidios, del corazón. La tercera mirada la vamos a contemplar en el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, versículo 1 al 19. Dice, Jesús resucitado se aparece a los apóstoles, esto fue en la noche del domingo de Pascua. Dice, después de esto Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Este es el contexto, ¿no? Jesús los discípulos no habían pescado nada, toda la noche navegando mar adentro y sin embargo a la orilla, obedeciendo a Cristo, la pesca es milagrosa. Hay un detalle, Jesús ya había preparado el fuego y los invita, vengan a comer. Qué hermosa invitación, ¿no? Nosotros necesitamos alimentarnos. Un cristiano que no se alimenta, su vida cristiana muere. Necesitamos alimentarnos de Cristo, vengan a comer, alimentarnos de su palabra, de la Eucaristía.
Un cristiano sin vida sacramental pierde. El demonio lo infecta, lo molesta, lo tienta, lo hace caer, le hace daño. Sigue el texto diciendo, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, imaginemos a Cristo dirigiendo su mirada a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Es un texto que todos conocemos y hemos escuchado muchas veces, ¿no? Ese Pedro que 3 veces negó al Maestro, ahora tiene la oportunidad 3 veces de reparar sus negaciones con los actos de amor. Aquí hay algo importante. Jesús le permite a Pedro hacer la penitencia. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, su arrepentimiento no basta que sea meramente interno y sutil, personal, sino que se pone de manifiesto ante Dios y ante ese cuerpo místico que es la Iglesia, que es Cristo vivo. Por eso cada vez que celebramos la misa y en comunidad oramos, decimos, yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, no poquito, mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Pero el arrepentimiento que provoca la conversión, volver a Dios, porque mucha gente puede decir, sí, yo admito que me he mandado muchas macanas en mi vida y sí, soy sincero, pero no se arrepiente, no vuelve a Dios, no da pasos de conversión. Penitencia es eso, son pasos visibles, externos, que manifiestan mi voluntad de volver a Dios. Por ejemplo, si me he dedicado a hablar mal de algún hermano, pues mi penitencia será ahora ver las cosas buenas de ese hermano y también manifestar las cosas buenas de ese hermano. Hago un acto externo, positivo, real, concreto, que revierte aquel pecado. Si he sido mezquino en mis obras de caridad, no diré, bueno, desde ahora en más voy a compadecerme un poquito más de los demás, de los que sufren, y quedar ahí en un sentimiento interno, sino que tengo que hacer un acto externo, real, visible, concreto, de generosidad. Si de pronto cometo el pecado de adulterio del corazón, porque no sé, me detengo a mirar a quien no es mi mujer, mi esposa o mi esposo, bueno, pues quitaré esa mirada y haré actos externos reales, visibles, de quitar la mirada que siempre detengo deseando la mujer del prójimo, por ejemplo. Por eso Cristo aquí le permite a Pedro hacer este acto externo de penitencia, expresando su amor. Sabemos el detalle, probablemente lo habremos escuchado alguna vez. Cristo le pregunta a Pedro, ¿me amas? Agapao significa amor incondicional, total, aquel que había prometido, ¿no? Aunque todos te abandonen, yo daré mi vida por ti. Pero Pedro ahora es humilde. Pedro es humilde y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. No le dice que te amo, te quiero. Es decir, mi amor es sincero, pero es débil, es frágil, es limitado. Ustedes saben, porque cuando probablemente se casaron, se pusieron de novios o de novias, ¿me querés o me amás o me aguantás? No sé, ¿no? Y uno hace esas distinciones, ¿me quiere o me ama? Cristo le pregunta por segunda vez, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y aquí Cristo le muestra a Pedro cómo a él le agrada
que le ofrezca ese amor, aunque limitado, pobre, pero sincero, porque ya no le pregunta, Pedro, ¿me amas? Ahora le dice, Pedro, ¿me quieres? Y entonces Pedro se entristeció porque sabía que justamente el pecado es un acto de desamor, y aquí comprendió cuánto había herido al corazón de Cristo sus negaciones. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que a pesar de que te he negado, a pesar de mis miserias y debilidades, te quiero. Y Cristo le confirma en estas 3 respuestas la misión para la que fue elegido. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es la mirada que confirma. A ver, te has alejado mucho, pero sigo confiando en ti. Te sigo eligiendo. Te sigo confiando la tarea de apacentar a mi iglesia. Esa pequeña iglesia que es mi familia, ese compromiso misionero que has asumido. Confío en ti, por eso te sigo eligiendo, a pesar de tus caídas, negaciones y debilidades. Dice la Sagrada Escritura que los dones de Dios son irrevocables. Una tentación que podemos todos sentir cuando hemos fallado, hemos caído en el pecado, nos hemos alejado de la oración, la misa, los sacramentos, es pensar de que ya no hay retorno. Ya no fallé en mi vida, no sé, cometí abortos, y que ya no, ya estoy descalificado. No. Los dones de Dios son irrevocables. Dios no deja de amarte, no deja de confiar en ti. Y Dios tiene el poder de sacar bien de aquel daño, aquel mal que hiciste. Nadie mejor que Él te comprende, te ama y está dispuesto a perdonarte. Dios puede perdonarnos, Dios quiere perdonarnos y es Cristo quien lo hace. Y cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión, Él es el que hace posible el perdón de Dios. Cuando escuchamos de labios de sacerdote, yo te absuelvo, ese yo es Cristo, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento esas palabras son como las que Cristo dirigió a Pedro. Apacienta mis ovejas, eres mío, sigo confiando en ti. Tratemos de pedirle al Señor de ser objetos de estas miradas que cambian nuestra vida, que transforman nuestras vidas. Como Pedro necesitamos dejarnos mirar por Jesús, esa mirada primera que nos elige, esa mirada que nos invita al arrepentimiento y esa mirada que nos confirma en su amor y su elección. Que así sea.